Hola a todos, bienvenidos al primer tutorial de SQL. En este caso vamos a estar llevándolo con un software que bueno, primero que nada, antes de comenzar, quisiera decirles que vamos a necesitar varias cosas. Primero que nada necesitamos nuestro IDE, que vendría siendo NetBeans. NetBeans es un IDE de Java principalmente, así como de C y C++, al igual que otros lenguajes de programación que también maneja. Bueno, primero, antes que nada, me gustaría hablar un poco de los requisitos, aparte de NetBeans, que lo pueden descargar gratuitamente. Necesitamos un conector que nos va a dar la conexión a nuestra base de datos. En este caso yo ya tengo en este caso, este conector, de hecho aquí lo tengo en un punto C, como pueden ver. Es este archivo que se ve en pantalla, lo vamos a estar agregando a nuestro proyecto una vez que empecemos. Esto me va a permitir conectar un programa en Java. En este caso lo vamos a hacer con NetBeans. Vamos a hacer un programa gráfico con interfaz gráfica para conectarlo a una base de datos creada por el usuario. ¿Ok? Bueno, para buscar simplemente en Google buscamos, por ejemplo, a JDBC, YAR, MySQL. Nos vamos a la página oficial de MySQL y pues descargamos aquí, en este caso, el conector, vaya. Bueno, entonces como yo lo descargué, pues ya no es necesario que lo descargue. Una cosa más es de que, bueno, esto no es totalmente necesario que lo instalen, pero yo se lo recomiendo mucho, ya que a veces que pues como programadores se nos olvida el código por alguna razón, necesitamos alguna ayuda visual. Este es un administrador de base de datos en este caso es localhost. Es un administrador de base de datos que se llama phpMyAdmin. A ver si que cargue. Ay, creo que no está configurado. Bueno, para que lo configuren totalmente, se van a appset aquí y simplemente lo instalan. Yo les recomiendo la versión 2.5.9, ya que las actuales las he probado estas acá y no funcionan muy bien. De hecho, no te permite agregar recursos como imágenes a scripts como para hacerlos jalar en HTML, por ejemplo. Bueno, una vez cargado eso, de hecho no sé por qué no me corre. Déjame ver. Ah, déjame ahí. A ver, aquí instalé el Apache. Apache, Apache. Ah, sí, es que no creo que no ha comenzado el Apache. Dejen que me empiece. Haces una aplicación muy útil porque nos permite tanto creación, inserción, eliminación de datos dentro de sus tablas de SQL. Entonces, esto les va a permitir una ayuda visual más que nada para la creación de bases de datos. Bueno, antes de comenzar, primero vamos qué es SQL. Vamos a ver una pequeña ayuda de lo que hay, perdón, creo que es SQL. SQL, como dice su nombre, eh, es Structured Query Language. Este programa básicamente nos ayuda a la creación de base de datos, así como la definición de datos y administración de datos generalmente. SQL maneja base de datos relacionales. Una base de datos relacional es aquella en la que cada registro se relaciona con ciertos campos. Estos campos son como los atributos de una clase, por ejemplo, puede ser en este caso, por ejemplo, una base de datos de alumnos cuyos campos vayan a ser, vamos a darles un ejemplo, vamos a ver el Excel. ¿Sí? Sí, es decir, es una base de datos relacional por el hecho de que cada registro en la base de datos se relaciona con, con un dato dentro de... Ah, bueno, aquí ya abrió, como podemos ver, el PHP admin, como les he dicho. Pero bueno, como les había dicho anteriormente, vamos a tener, por ejemplo, una base de datos de alumnos en el que tenemos campos como nombre, edad, registro,
registro, domicilio, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener un registro, por ejemplo, Cristóbal 21 11 31 097, domicilio calle 11, un así. Entonces, lo que se refiere con relacionar es que cada registro va relacionado con ciertos campos. Esto es un campo, por ejemplo. Nombre es un campo, edad es un campo, registro es un campo, etc. Entonces, básicamente lo que nos ayuda SQL es para definir esas bases de datos. Muy bien, entonces una vez entendido esto, vamos a abrir, por ejemplo, aquí, una vez que logren abrir appserv, una vez que lo instalan. Ay, creo que tengo que correr otra vez Apache Start. Bueno, una vez que ustedes lo instalan, abran aquí su phpMyAdmin. Una vez que instalan appserv, que como les dije, descargan la versión de 2.5.9. Entonces nos vamos aquí, root, ponemos nuestra contraseña que se va a configurar cuando instalen appserv. Ya iniciamos sesión. Como pueden ver aquí, este phpMyAdmin es un administrador de base de datos, un gestor de base de datos. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una nueva base de datos, vamos a llamarle, por ejemplo, agenda. Vamos a hacer una base de datos de amigos, por ejemplo. Entonces la creamos. Incorrect name agenda. Déjenme ver qué está pasando. Creo que no soporta espacios. Ahí está. Bueno, entonces aquí les va a desplegar la consulta en SQL, el código en SQL. Lo pueden ver, es tan simple como decir create database agenda, el nombre de la base de datos. Entonces aquí nos aparece la opción para agregar tablas. Por ejemplo, vamos agregando la tabla, no sé, registros, ¿vale? Número de campos, bueno, vayamos pensando qué va a llevar, ¿no? Vamos a decir, bueno, esto es para alumnos. Vamos a decir una agenda que contenga domicilio, teléfono, ¿qué más podría ser? Email. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a hacer 5 campos en la base de datos, ¿ok? Pues aquí nos va a desplegar, bueno, tenemos, al igual que los tipos de datos en cualquier lenguaje de programación, también tenemos tipos de lenguajes aquí en SQL. Tenemos, por ejemplo, varchar, que son una cadena de texto, de chars, obviamente, variable. Un tinyInt, que sería un entero pequeño, por ejemplo, una edad. Texto, un float, double, decimal, etcétera, como pueden ver. Tenemos también timestamp, que quiere decir que marcamos una fecha de una fecha a otra fecha. Bueno, tenemos también tiny text y tenemos medium text y long text. Long text es para almacenar mucho texto. Por ejemplo, un libro, o algo que requiera muchísimo texto. Entonces, este es el dato ideal para ustedes. Bueno, entonces vamos a crear un varchar que se llame nombre. Longitud de valor la dejamos así, ya que este no tiene pues longitud. Hemos creado nombre, edad, 21. Vamos a ponerle un int, ¿sí? Vamos a poner domicilio, 21, edad. Entonces le vamos a poner aquí domicilio, ok, teléfono e email. Entonces teléfono, teléfono email, correcto. Bueno, entonces ya le damos grabar. Esto no es un número. A ver, creo que no acepta aquí espacio. Email. Longitud de valores. A ver, vamos. ¿Qué está pasando aquí? Ah, sí, es que necesito darle aquí cuánto necesitamos que sea la longitud de los valores. Me he olvidado. Bueno, aquí le podemos poner una longitud de 3. Por ejemplo. El nombre le vamos a dar de. Vamos a ponerle todo de 50. Máximo 50 caracteres para cada uno. Ok. Y ahora sí, ya nos creó aquí la base de datos. Como podemos ver, aquí en el código nos despliega
el código de NSQL. Como les digo, es una herramienta muy útil porque les ahorra código para que no estén preocupándose ya por el código en SQL. Como vamos a ver aquí, crea la tabla y crea estos campos: nombre, edad, domicilio, email. ¿Ok? Not null quiere decir que no van a ser nulos, que no pueden ser nulos, más que nada. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una consulta. Vamos a hacer aquí una inserción de datos, por ejemplo, para poner un ejemplo: nombre Cristóbal, edad 21, domicilio calle 11, teléfono cualquiera, email hola arroba hotmail.com. Ya lo podemos insertar. Si fijan, aquí el código para insertar es bastante sencillo. Para insertar valores, lo único que basta es hacer la sesión insert into, hacer referencia con comillas simples al nombre de la base de datos, la tabla que necesitamos insertar, porque normalmente podemos tener más de una tabla dentro de una base de datos, y hacer referencia a cada uno de los valores que vamos a insertar, ¿no? Nombre, edad, domicilio, teléfono, email, que sean los campos. Values, o sea, los valores: Cristóbal 21, calle 11, este número y ese email, ¿no? O sea, es muy intuitivo. Como podemos decir, insert, qué base de datos, qué tabla, qué registros, qué campos y qué valores vamos a introducir, ¿no? Bueno, pues ahí quedó ya la inserción. Le podemos dar a examinar, por ejemplo. Aquí vemos Cristóbal, hola, hotmail.com. Bueno, entonces vamos creando ya nuestro proyecto de NetBeans. Vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso vamos a darle aquí, ya vamos a poner, le vamos a quitar este create main class, ya que va a ser una aplicación para en este caso un JFrame, ok, para un form en Java propiamente. Entonces le vamos a poner aquí base de datos, o agenda, mejor, agenda amigos, ¿no? Ya le damos finish. Ok. Entonces aquí en agenda en amigos vamos a agregar aquí la librería. Esto es algo importante. Necesitamos agregar add jar project folder. En este caso van a ustedes a descargarse lo que les había dicho, que descargaran un archivo de un conector, el JDBC. Entonces le vamos a poner MySQL connector, WinRAR, lo vamos a extraer del escritorio y lo vamos a agregar a nuestro proyecto. Vamos a dar add jar folder. Entonces vamos a ir a escritorio y lo seleccionan, lo abren y ya está. Vamos a ver, aquí ya tenemos la conexión. Ok. Bueno, entonces una vez agregando el conector que va a permitirnos conectar nuestro programa con la base de datos que acabamos de crear, vamos a decir un nuevo JForm. Vamos a decirle, bueno, vamos a ponerle form. Ok. Form, le damos finish. Y bueno, aquí vamos a empezar a diseñar lo que es la interfaz de usuario. Entonces, por ejemplo, podemos poner un label. Vamos a ponerle que sea, vamos a editar texto, nombre, editar texto, teléfono. Vamos a poner otra que hayamos dicho que era domicilio. Domicilio, edad, o sea, aquí es a su gusto, pues como quieran tener ustedes pues su interfaz de usuario. Bueno, vamos a guiarnos mejor por la base de datos aquí en PHPMyAdmin. Tenemos entonces nombre, edad, domicilio, teléfono, nos falta email. Ok, email, correcto. Entonces vamos a arrastrar aquí ¿cómo se llama esto? Déjame ver, text field, ¿sí? JTextField. Vamos a ponerle una longitud más grande. Vamos a cambiar el texto para que no tenga texto al principio.
Vamos a poner otro aquí al lado del teléfono, un poco más pequeño que el otro. Quitamos el texto, ponemos domicilio, le ponemos ahí. Ponemos el domicilio, ok. Vamos a ponerlo más o menos por aquí así. Quitamos el texto. En edad, ponemos uno más pequeño. Como les digo, ese es su gusto, pues como quieran ustedes su interfaz, pero bueno, eso es lo de menos. Aquí el tutorial más que nada nos vamos a enfocar en SQL, más que nada en las sentencias, en la conexión con la base de datos, etcétera. Entonces, ya tenemos aquí, vamos a agregar también una una tabla, ¿ok? A ver, está table, aquí está. Bueno, más que nada son componentes gráficos, ¿no? De Java. Entonces vamos a poner aquí un combo box, ya que pues vamos a tener varias cosas que vamos a estar realizando con esta agenda, ¿no? Entonces vamos a darle en propiedades, nos vamos aquí en los ítems, vamos a ponerle agregar, eliminar, bueno, eliminar no, eso lo ponemos directamente en la tabla. Agregar, buscar, ¿qué más podríamos poner? Actualizar, ¿sí? Quién sabe, algún amigo se cambia de domicilio, etcétera. Entonces vamos a poner esos tres y eliminar lo vamos a implementar dentro de esta tabla que vamos a estar manejando. O sea, es decir, que tú selecciones tu registro de amigo y pues lo elimines, claro. Ok, bueno, pues entonces, el siguiente paso a realizar es básicamente hacer la conexión con la base de datos. Entonces, para poder llevar a cabo esto, necesitamos una clase que vamos a crear. De hecho, yo la tengo aquí ya creada. Nada más la voy a copiar y se las voy a explicar. Bueno, como les iba diciendo, yo ya tengo aquí la clase que vamos a utilizar. Entonces, nada más la voy a copiar. Y nada, es que aquí se me pasó decirle no paquete, ni package, paquete. No, espera. Bien, eso que acabo de hacer. Bueno, vamos a ponerlo aquí. El nombre del paquete, en este caso es default package. A ver qué problema hay. A ver, no, es que yo cometí aquí una estupidez, ¿no? Déjeme. Antes de hacer el JForm, tuve que haber hecho un paquete. Entonces aquí nos con el paquete. Es que no lo hice, le vamos a dar new. Ahora vamos a copiar y pegar aquí en un nuevo paquete. Entonces aquí vamos a dar paste. Vamos a inyectarle también el form. Listo. Vamos a eliminar este paquete de aquí. ¿Qué dice? Duplicate class. Vamos a quitarlo. Vamos a eliminar. Y listo. Bueno, como les iba diciendo anteriormente, déjenme ver qué error está marcando aquí. Así es, package. Poner paquete. ¿Qué? Lo que le hayan puesto.
Bueno, entonces aquí tenemos una clase en la cual vamos a crear un objeto que nos va a ayudar más que nada a hacer la conexión con la base de datos. Muy bien, listo. Entonces aquí vamos a poner este código, el cual se los voy a aplicar brevemente. Vamos a hacer unos atributos que se llama db, que sería su base de datos, como se llama. En este caso, en nuestro ejemplo, la base de datos se llamó, déjenme ver, agenda. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a dar el nombre de la base de datos. Vamos a ponerle agenda. ¿Ok? Root y pues, su contraseña, como lo hayan puesto. Cuando configuran ustedes el el, el appser, ahí les aparece cómo hacerlo, así que no se preocupen. Entonces aquí le hacemos agenda, JDC, este es para el conector, perdón, y este es localhost 127.0.0.1. Ok, entonces básicamente lo que hacemos aquí es con este código, ok, es obtener un link, una conexión con el Drive Manager de lo que nos arroja esto. O sea, vamos a acceder mediante este URL que vendría siendo el conector a nuestra base de datos en el localhost, una base de datos local con este usuario y contraseña. ¿Ok? Es lo único que hace. Ok, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, vamos a empezar a hacer la conexión con la base de datos. Ok, vamos a darle clic aquí. Entonces vamos a ver qué atributo tiene este el combo box, ok. Entonces vamos a decir si se presiona el combo box, entonces vamos a decir jcombo box 1.get selected index. Vamos a decir si es igual a 0, es decir, si le doy clic en, déjenme ver, en agregar, ¿vale? Entonces ya le damos clic en agregar y vamos a aquí vamos a agregar los nuevos datos. Entonces vamos a decir un strings para almacenar la información, nombre, ya que bueno, una cosa que deben comprender, lo que vamos a hacer aquí es básicamente pasarle estos datos que se van a escribir dentro de nuestro formulario, ¿ok? En strings, no vamos a manejarlo en entero ni en algún otro tipo de dato, ya que lo que le vamos a pasar a la base de datos son instrucciones a ejecutar dentro de esta base de datos que acabamos de crear, ¿vale? Entonces no vamos a pasarle tipos de datos, vamos a pasarle únicamente puros strings. Entonces vamos a capturar aquí. Entonces vamos a ponerle nombre. Entonces sería el text field. Entonces state text field 1 get text get text string edad. Bueno, ¿cuál es el que sigue? Teléfono. Entonces teléfono es el jtext field 2.getText. ¿Ok? Entonces vamos a obtener el siguiente dato que es domicilio. String domicilio igual a jtext field 3. Aquí lo recomendable, ahorita por ser una aplicación simplemente por tutorial, es de que ustedes agreguen una clase, obviamente, que se llame igual que lo que quieren capturar. Es decir, para que ustedes en vez de obtener de la base de datos puros strings o puros, sí, es decir, puros strings, que lo que les va a devolver la base de datos, les pueda llenar los atributos de un objeto y entonces utilizar pues el objeto, sea lo recomendable, pero para este tutorial lo vamos a manejar así directo, pues no vamos a crear ninguna clase que obtenga los atributos de la base de datos. Entonces string edad field 4 field 4.getText, nos falta edad, email, entonces string email, vamos a copiar y pegar esto aquí, 5.getText. Ok,
Entonces aquí viene lo interesante, cómo vamos a pasar una instrucción a la base de datos. ¿Ok? Primero que nada necesitamos instanciar un objeto de tipo conexión SQL. Vamos a ponerle cn es igual a new, lo mismo aquí. ¿Sí? Vamos a instanciar el objeto de conexión. No, es que aquí lo estoy escribiendo mal. Conexión SQL. A ver, denme un segundo nada más. Bueno, continuamos. Entonces, aquí vamos a crear un objeto de tipo conexión SQL. Entonces vamos a decir un objeto connection. Connection. Si quieren aquí le ponemos mejor SQL. cn igual a sql.connect. Conectar. Y nada más aquí agreguen este import. Le voy a marcar aquí un error, entonces no le dan en la primera sugerencia. Aquí, SQL connection, lo agregan. Entonces vamos a decir prepare, vamos a decir un objeto prepare statement pst igual a cn punto prepared statement. Bueno, antes de hacer esto, perdón, vamos a pasarle la sentencia que le vamos a pasar a la base de datos. O sea, lo que vamos a hacer es simplemente que en una cadena vamos a pasar la instrucción que vamos a aplicarle a la base de datos. Entonces, en este caso, si quieren, podemos agregar aquí o irnos aquí al PHP MyAdmin. Nos vamos a insertar. Entonces, le ponemos un nombre 1, edad 1, dom 1, del 1, email 1. Ok, lo insertamos y vamos a copiar este código de aquí. Ok, eso nada más para agarrarnos pues talacha más que nada. Entonces vamos a copiarlo en una notas, de notas. Nada, porque esta tiene espacios y es para quitar los los saltos de línea. Ok, poner todo junto. Entonces esto lo vamos a copiar, como pueden ver, insertar en qué base de datos, en agenda, en qué tabla, registros de estos, ¿cómo se llaman? Campos, vamos a insertar estos valores, ¿ok? Entonces voy a crear un nuevo objeto, un nuevo registro, una base de datos, aquí como se puede ver. Y entonces nos vamos aquí, vamos a ponerle string sentencia, ¿ok? Vamos a ponerle, copiamos, ¿ok? Obviamente aquí en vez de poner los datos que ven ahí, vamos a agregarle eh, pues los valores que acabamos de obtener. No sé aquí marca legal start expression, start of expression. A ver, déjenme ver qué pasó aquí. String sentencia into declaration. A ver, déjenme ver. Sentencia. Vamos a volarle todo esto. No sé por qué no quiere. Bueno, entonces vamos a poner esta sentencia. Nada más vamos a cambiarla aquí a los valores que acabamos de recibir entre comillas, obviamente, simples. Entonces vamos a ponerle comillas más nombre más comillas, ¿sí? Y así con cada uno. Entonces vamos a ponerle más edad más comillas
dom1 va a ser domicilio. Ahí desquice. Vamos a ponerle más comillas. Ok. Entonces aquí más teléfono más comillas y por último email, que es este último. Entonces vamos a ponerle aquí. Más. Entonces ya, aquí tenemos ya la sentencia, o sea, vamos a ejecutar esta sentencia. Insertar, insert into, agenda.registros, los campos que vamos a insertar, y luego values y los valores, ¿no? Ok, más haciendo eso, pues vamos a crear un objeto tipo prepared statement pst igual a cn prepared statement y le vamos a pasar como parámetro, le vamos a pasar la sentencia que acabamos de hacer, o sea, va a ejecutar una sentencia dentro de la base de datos. No sé, aquí marca error porque no tengo un try catch. Bueno, entonces le vamos a agregar aquí el símbolo y vamos a ponerle una excepción, o en caso de que no pueda ejecutar la sentencia. Es decir, que la sentencia que acabo de meter no se puede ejecutar, es decir, que tengo un error. SQL exception X. Ok, o sea, es decir, aquí vamos a meter una excepción en caso de que esto no se pueda haber ejecutado. Ok, vamos a sacarlo con un diálogo de texto. Ok, a decirle vamos a hacer la librería JOptionPaint. JOptionPaint.show message dialog. Y no es que no necesitamos tanto esto, déjame ver. Show message dialog, vamos a poner ok, vamos a ponerle this, que sería el componente, en este caso el form, ok, message dialog, le vamos a poner el mensaje, vamos a mandar x, ok, más una cadena que diga error, más esto, ok, un salto de línea, ok, bueno, entonces ya se ejecutó se ejecutó con éxito, entonces vamos a mandar un mensaje al usuario, ¿no? De option paint.showMessageDialog, como el que hace rato utilizamos. Vamos a poner se agregó información con éxito. Muy bien. Ok, pues vamos a probarlo. Vamos a ver si hay por aquí algún error. Le decimos que sí. Entonces ya. Vamos a agregar el nombre. Vamos a ponerle Carlos Hernán. No, Carlos Fajardo. Edad 19 años, teléfono 33, bla 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 bla, domicilio calle 1111, email carlos arroba mail.com, agregar y me manda una excepción. A ver, déjame ver qué está pasando aquí, dame un segundo nada más. Ya había encontrado el error, al parecer agregué un conector que estaba mal, ya lo arreglé, asegúrense que sea este. Bueno, entonces aquí me falta nada más ejecutar esa sentencia que acabo de declarar arriba, entonces sería pst execute update, ok. Entonces vamos a probarlo otra vez, una disculpa, ya debería funcionar. Vamos a ponerle Cristóbal Flores, edad 21, teléfono 335 80 29 29,
domicilio, avenida 111, email, Chris, no sé, lo que sea, foto.com, lo agregamos. Como dice, se da información con éxito. Ok, veamos si esto es verdad, ¿no? Entonces nos vamos aquí a examinar y vemos que se agregó nuestra información que acabamos de introducir, que es este registro. ¿Muy bien? Ok, bueno, pues con esto concluimos la primera parte del tutorial. En la siguiente, yo creo que mañana, más tardar, o cuando tengan un poco más de tiempo, voy a subir la segunda parte. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta pronto.